Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan por redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde nos podrán encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista, que hoy será de verdad muy interesante porque vamos a estar hablando del futuro. También les recordamos que aprieten la campanita para que tengan notificaciones cada vez que subimos un video y estamos generando continuamente los contenidos. El día de hoy, en esta sección de entrevistas, estaremos hablando sobre las ciudades del futuro o, como las conocemos hoy, las ciudades inteligentes. Para hablar del tema, tenemos como invitados nuevamente con nosotros el día de hoy a Mari Carmen García de Ureña y Mario Ureña. Ambos son instructores de BSI, expertos en tecnologías de la información y protección de datos, gestión de riesgos y seguridad informática. Les damos la bienvenida a ambos, Mari Carmen, Mario, al canal de Las Empresas Verdes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ismael. No, gracias a ustedes. La verdad es que es siempre muy grato platicar con ustedes, pero vámonos al tema. La primera pregunta que les quisiera yo hacer para que nuestro público y las audiencias comiencen a compenetrarse con este tema y este concepto que abarca demasiadas cosas es, ¿qué debemos de entender o qué es una ciudad inteligente? Muchas gracias, Ismael. Coincidimos que tal vez es la pregunta más importante porque hay muchos conceptos que se utilizan como sinónimos, pero queremos aprovechar, ya que estamos aquí platicando en nombre de BSI, para compartirte cuál es la definición de BSI. De hecho, si me permites, me gustaría en esta ocasión leerlo, porque lo tengo aquí a la mano. Y lo que BSI piensa acerca de la ciudad inteligente es que es aquella donde existe una integración efectiva de sistemas físicos, digitales y humanos en el ambiente, para entregar un futuro sustentable, próspero e inclusivo para sus ciudadanos. Entonces, realmente esta es la definición que BCI viene trabajando hace ya muchos años y quisiera resaltar que el aspecto más importante es que está orientada hacia los ciudadanos y hacia el futuro. Pero por supuesto hay muchos temas en medio de estos dos conceptos como la sustentabilidad, la digitalización, la virtualización, y pues de eso trata el día de hoy para poder discutir esos temas. Ahora, ya nos fuimos hasta el cielo. Mari Carmen, aterrízanos un poquito. ¿Cuál es el concepto más común o más coloquial que ahorita manejamos o entendemos como una ciudad inteligente? Muy bien, gracias Ismael. Bueno, pues de forma coloquial, una ciudad inteligente en este momento es aquella que hace uso precisamente de la tecnología. Hay porcentajes interesantes de qué hablar porque a nivel internacional, pues cada país tiene su propia estadística, pero en promedio, digamos que la gente en el ámbito rural es un 45% aproximadamente, desde una ciudad promedio, y en una ciudad normalita vivimos un 55%. Entonces, este 55% regularmente estamos haciendo uso principalmente de tecnología que está relacionada a dispositivos móviles, incluyendo, por supuesto, celulares o el concepto que se conoce como el Internet de las cosas. Es decir, ya el refrigerador se conecta, el microondas y cualquier dispositivo tecnológico que haga uso de la tecnología de información y comunicaciones y que sobre todo esté interconectado hacia los servicios que ofrece la ciudad. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la mejor hora para salir de tu casa hacia el trabajo, pues a través de tu dispositivo móvil o de cualquier otro dispositivo tecnológico, haciendo uso de la infraestructura que las mismas ciudades proveen a través de bases de datos, puedes tener a través de un aplicativo un aproximado de cuánto tiempo te va a tomar llegar de un lugar a otro, o bien aplicativos que hay un sinnúmero de ellos
que en algún momento también hacen el aviso de que en ese momento no te vayas por esa ruta, sino por alguna otra ruta, porque probablemente hay un tráfico o un problema, un paro, algo que no está permitiendo la libre circulación. Entonces, el concepto de ciudad inteligente es ese, el que la ciudad permita a sus ciudadanos poder desplazarse o poder comunicarse o poder hacer uso de esa tecnología, garantizando los servicios por un lado, pero también no solo para garantizar los servicios, sino también para poder administrar y gestionar en el sentido sustentable de las cosas los mejores momentos, en el sentido de si va a llover, de si se pueden programar, por ejemplo, los servicios para hacer el riego de los jardines públicos, por ejemplo. Si el jardín no necesariamente necesita riego, pues mandará una señal hacia la ciudad para que no llegue el camión que va a regar el agua. Entonces, en este momento hay ciudades que son, digamos, totalmente digitales en muchos países, otras de alguna manera están incorporando este sentido de digitalización aunado a los servicios que las ciudades poseen y les entregan. Ahora, como tú lo mencionas ahorita, Mari Carmen, pues es muy extenso, hay mucha información alrededor de todo esto y como también Mario lo diseñaba al principio, pues son muchos temas. El primer concepto que a veces nos viene en tema de ciudad inteligente en estos momentos es la hiperconectividad, es decir, todo mundo conectado y para eso necesitamos lo que viene la tecnología famosa de la 5G. Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría que nos platicaran un poquito cómo es que se va modelando una ciudad inteligente, es decir, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál es no sé si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero cuál es la base, cuál es la cabeza, y de ahí cómo se distribuyen y se van enlazando algunos y todos estos temas que ustedes ya estaban mencionando con ejemplos? Claro. Claro. Bueno, pues tenemos de todo a nivel internacional. Por ejemplo, en Ámsterdam, cuando consideramos que hay ciudades que se están diseñando para que desde origen sea 100% digital, pues entonces estás empezando desde el top. Pero cuando consideramos ciudades que más bien se van adaptando al paso de los años, vas comenzando principalmente considerando cuáles son las infraestructuras necesarias y críticas en términos de digitalización. Regularmente los gobiernos incluso deciden a través de leyes y regulaciones tratar de hacerlo muchas veces obligatorio, ¿no? De cumplimiento obligatorio, y ese es el momento en el que, dependiendo de cada país, va a decidir cómo va a tomar este sentido de ciudades digitales o ciudades inteligentes. No sé si quieres comentar Sí, algo. no, por supuesto, coincido totalmente con Mari Carmen. Contestando la pregunta de Ismael, yo creo que se trabaja en los dos sentidos. Top-down, para hacerlo de manera ordenada. Ahora les voy a platicar un poco cómo BCI también prevemos que debe realizarse. Y bottom-up, porque finalmente no podemos hacer una pausa para implementar la ciudad inteligente. Tenemos que seguir operando, como lo comenta Mari Carmen. Pero al final de esto, lo que queremos llegar con la ciudad inteligente, la palabra clave es inteligente. Para poder llegar ahí necesitamos, por supuesto, servicios inteligentes. Para que esos servicios inteligentes existan, necesitamos tecnología inteligente a través de la inteligencia artificial, los sistemas expertos, etcétera. Ciudadanos inteligentes, ahí empieza a complicarse un poco la cosa porque la cultura en cada país también es muy diversa y necesitamos gobiernos inteligentes. Y en la parte de los gobiernos inteligentes es donde creo que es muy importante lo del top-down, porque el gobierno, que es quien concentra los recursos de una ciudad, de un país, pues definitivamente tiene que empezar con un propósito. Y son propósitos que no son a corto plazo. Tenemos que lograr que, más allá de aspectos políticos, pensemos en un futuro que sabemos que va a tomar más de un ciclo político. Entonces, establecer primero un propósito, después del propósito diseñar, como lo comentaba Mari Carmen, los productos y servicios que van a formar parte de esta ciudad, que es lo que realmente le interesa a los ciudadanos, y no solo a los ciudadanos, sino a la comunidad también, que puede ser diferente, porque la comunidad es la que también da como que servicio a una ciudad, y los visitantes, que también los visitantes son un porcentaje importante para ciertas ciudades que tienen pues esta carga turística. Entonces, a partir de ahí empezamos ya a construir soluciones específicas hasta llegar ya a la tecnología. Todavía no vamos a entrar al tema que comentaba Ismael, pero
ahí al final ya tenemos que implementar la tecnología para que nos sirva en lograr este propósito. Ahora, la pregunta me imagino que se deben de hacer muchas gentes que, aunque están en redes sociales, no están tan familiarizadas o no alcanzan a comprender todo el concepto de lo que esto significa. La pregunta yo creo más básica de todo mundo es, ¿y esto de qué nos sirve? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y cuál es el propósito, como tú lo mencionabas, Mario, de todo esto? Claro. Bueno, yo sinceramente creo que esto va más hacia un concepto generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento los niños que están naciendo el día de hoy nacen sobre una generación totalmente diferente, o sea, es decir, ya nacen con tecnología e infraestructura, a diferencia de como cuando, por ejemplo, nosotros nacimos, es decir, las generaciones que van más adelante no hacen tanto uso de esta tecnología de información y comunicaciones porque las infraestructuras sobre las cuales habían venido viviendo son diferentes. Entonces, es más bien un concepto de transformación y de la forma de vida generacional sobre las cuales se deben de adaptar pues cada habitante en el mundo. Entonces, aunque en algún momento no necesariamente todos los países hemos llegado a este punto de generación o de transformación, en realidad es un tema generacional. Entonces, poco a poco, aunque de alguna manera haya países que se resistan o que por alguna razón en este momento no vean necesariamente el beneficio, no podemos estar desconectados del ámbito global. Entonces, es un sentido de generación y aunque todavía no sé exactamente cuántos años lleve o cuántas generaciones se requieran para ello, sí es un sentido generacional. Mario. Sí, yo añadiría, totalmente de acuerdo con Mari Carmen, cuando habla de generaciones, primero es pensar en darle una oportunidad a las próximas generaciones. El objetivo final creo que es un futuro próspero, pero por lo menos tener un futuro, porque al paso que vamos también en la actualidad con el consumo de recursos, con la contaminación, con el cambio climático, realmente lo que está en juego también es un posible futuro, por lo cual creo que el objetivo final de trabajar con las ciudades inteligentes es tener futuros, pero además futuros prósperos. Yo pensaría que hay tres objetivos concretos. Uno es la prosperidad a través del futuro. El otro sería la sustentabilidad, Ismael, que es un tema que sabes que nos apasiona tanto a ti como a nosotros. Y el otro definitivamente es la inclusión, que para todos sea un mundo equitativo en el sentido de que todos tengamos acceso a esos servicios. Y cuando hablamos de la diferencia entre comunidades, tal vez rurales, ciudades, que tengamos cierta equidad en cuanto a los servicios, para que un país justamente pueda tener un equilibrio en donde al final también la sociedad se va a empezar a equilibrar si logramos este tipo de implementación de ciudades inteligentes. Cuando yo preguntaba hace un momento de para qué nos sirve, de pronto estaba yo pensando, como lo mencionaba Mari Carmen en una parte de su intervención, en lugares o ciudades más rurales o menos urbanas, en donde el desarrollo tecnológico es medio o incipiente en algunos casos, no solamente de México, sino toda América Latina. Este, versus los polos urbanos, donde pues hay una alta este, eh, movilidad ya digital por todos los que habitamos las ciudades, y el término está bien utilizado. En ese sentido, la pregunta que me hacía, ¿y cómo nos sirve para seguirnos interrelacionando y no generar desequilibrios prósperos de crecimiento, Mario? Y a lo mejor la pregunta es muy compleja, pero a mí lo que me gustaría es que nos trataran de ilustrar cómo es que la hiperconectividad hacia donde parece que tiende, que sucederá el futuro próximo, puede interconectar tanto áreas rurales como urbanas para poder llegar a esos tres principios que tú decías: equidad, sustentabilidad y prosperidad. Claro, bueno, voy a tomar la palabra en este caso, Ismael. Yo creo que algo importante, tal vez una opinión muy personal, al haber tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, no todo mundo quiere digitalizarse. O sea, la realidad es que también hay personas que viven muy felizmente en comunidades rurales y que ese es el tipo de vida que ellos realmente quieren y que quieren convivir más con la naturaleza. Hay inclusive programas de desintoxicación digital. Entonces, realmente primero hay que ser respetuosos hacia
qué es lo que las personas buscan, porque hay personas que buscan una vida más natural, digamos, ¿no? Probablemente sea un porcentaje menor, como lo explicaba Mari Carmen. Yo creo que hay una tendencia por la información que tenemos, que todos queremos vivir en una comunidad onda supersónicos, onda lo que nos plantean las películas, lo que nos ha planteado la literatura, pero sí quería primero establecer que hay muchas personas que realmente quieren una vida menos digital. En ese sentido, eso no impide que estas personas puedan acceder a los servicios que una ciudad digital o un país digital puede ofrecer. Realmente las intercomunicaciones, la conectividad que estamos planteando, mencionaba 5G al principio de la charla, eso va a permitir tener una capacidad de comunicación mucho mayor, lo que permitiría que estas personas tengan el acceso a toda esta intercomunicación, a esta red de información, a estos servicios, y que sea una decisión personal realmente qué tanto yo quiero involucrarme con una comunicación digitalizada. Pero definitivamente lo que no podemos permitir es que existan comunidades aisladas. Tenemos que buscar la opción a través de la interconexión, a través de el uso adecuado de los recursos, me refiero a no explotación de estas comunidades que también son proveedoras de recursos importantes para la ciudad. Entonces, dando esta opción, que sí puedas tener tú los servicios, pero al mismo tiempo esta situación de respeto hacia las decisiones individuales. Claro, ahora voy a regresarme un poquito para tratar de sobre todo que la audiencia entienda el concepto y las ventajas que esto puede tener. ¿De qué nos serviría? Es decir, ¿qué nos hace? Nos hace más productivos, nos hace más dinámicos, nos va a hacer economías más bollantes. ¿Cuál sería en ese sentido el propósito de una ciudad inteligente? Bien, bueno, en principio se habla mucho de lo que es también la economía digital, por supuesto, pero digamos que en este tema de ciudades digitales, partiendo yéndonos hacia atrás, entendiendo como una ciudad esa que tiene una cierta concentración de servicios, que es como la diferencia entre lo rural y la ciudad. En realidad las ciudades no pueden omitir precisamente lo rural, en donde tenemos más el sector de agricultura, ¿no? Entonces eso no puede desaparecer. Más bien, el concepto de ciudad digital está relacionado para la parte de eficiencia de recursos, incluso en términos económicos, y cómo es que desde las ciudades digitales se deben de transformar también para adaptarlo hacia las zonas rurales, en donde también se considera que llega el uso de la tecnología para eficientar este tema de economía, de recursos, de, ¿por qué no decirlo?, interacción en las personas, o sea, no se dejan fuera. Incluso estuve leyendo hace bastante tiempo temas de economía digital, ¿no? Sexenios anteriores, que se habla mucho de la economía digital, y recuerdo por ahí un estudio internacional que daba una estadística en donde decía que incluso en el año 2050 hasta el 65% de la población existirá solamente en una ciudad digital y todo lo demás seguirá conviviendo en una ciudad, bueno, en un campo rural, porque no podemos sobrevivir unos sin los otros. Aquí el tema es de la interconexión y de los beneficios que se pueden tener, por ejemplo, para asegurar que va a llegar agua potable hacia las comunidades rurales, asegurar que va a llegar servicio de luz, energéticos y todos aquellos elementos que se necesitan para que las ciudades sean prósperas. Bajo ese sentido, se utilizarán herramientas que todo viajará a través precisamente de Internet, o sea, ser como más sofisticados en ese sentido para tener una mejor interconexión. Eso sería como parte de los beneficios hacia la parte rural, y hacia las ciudades, pues hablamos de todos estos elementos que comentábamos ahorita, ¿no? Empezando por supuesto, la economía, que es uno de los factores sobre los cuales se desarrollan más estos conceptos a nivel internacional. Y a mí me gustaría complementar lo que menciona Mari Carmen Ismael con 5 palabras, que creo que son 5 objetivos concretos que buscamos con una ciudad digital. Efectividad, o sea, tener el servicio. Lo primero es efectividad. Eficiencia, que lo tengamos de una manera más dinámica, más fácil. Confiabilidad, que el servicio sea confiable, por supuesto.
Cumplimiento, porque bueno, también hay que hablar que al tener todos estos datos, al tener toda la información, es más fácil cumplir con las reglas. Ya no hay forma de escaparse tan fácil del cumplimiento de las reglas. Y seguridad. Yo creo que estas 5 cosas son elementos importantes que nos puede beneficiar la implementación de la ciudad digital. Que de hecho, algunas de los temas que tú mencionaste ya los comenzamos a ver cada vez más, no solamente por la parte del banco, sino por la parte gubernamental, y seguramente después de esto de la contingencia y de la pandemia lo vamos a ver más en el sector salud, pero en la parte de, por ejemplo, pago de impuestos, Hacienda hoy es cada vez más robusto, o sea, nos sentimos atrapados, pero es más robusto. Incluso yo te puedo decir que si esto se hace debidamente, hasta nos va a dar gusto pagar impuestos porque es fácil, sencillo, rápido, con todos los elementos que acabas tú de mencionar. Y del otro lado, algunos servicios como las licencias de conducir, por ejemplo, hoy aquí en Ciudad de México, pues es una maravilla que ya no tengas que ir a perder tiempo y solamente hagas parte de tu trámite ya de una manera muy, vamos a decir, mucho más ágil de lo que ocurría todavía hace 15 años. En ese Claro. sentido, yo les quiero preguntar, ¿una ciudad por dónde comienza a diseñar su infraestructura para dar el paso hacia ser una ciudad inteligente? Me imagino que dependerá del tipo de ciudad y de los intereses y los objetivos de cada una, pero más o menos no sé si hay algún lineamiento que permita dar los primeros pasos. Claro que sí, Ismael, y me encanta tu pregunta. Quiero decirle a la audiencia que no era una pregunta preparada, no nos pusimos de acuerdo con Ismael, pero sabes que en BCI justo en este mes, julio del 2020, se acaba de publicar un estándar que es el ISO 30145 parte 1, y es un estándar que es un marco de referencia para el establecimiento de las telecomunicaciones e infraestructura informática para una ciudad inteligente. Entonces, solamente repito el número, 30.145. Entonces, realmente este estándar, Ismael, después de un trabajo muy arduo que ha hecho BSI, más de 5 años ha trabajado en este estándar, lo que nos indica es justamente que la infraestructura que necesitamos es las tecnologías de información y telecomunicaciones. La razón de eso es porque para que una ciudad sea inteligente necesita conocimiento. El conocimiento sabemos que viene a partir del Big Data, estas grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial, que ya es el procesamiento de esta información, pero sin datos, sin conocimiento, no habría ciudad inteligente. Para poder procesarlo, entonces, necesitamos las telecomunicaciones. Pero en ese sentido, también en BCI somos muy cuidadosos porque el manejo de la información también tiene un riesgo. Entonces, tenemos que lograr la sustentabilidad desde el punto de vista de la información, en cuanto a la disponibilidad de la información, pero al mismo tiempo la protección de esa información. Y que no empecemos a escuchar que si hackearon al X, que si hackearon al Y, que bueno, nosotros sabemos que la palabra correcta tal vez no es hackeo, sino es ataque cibernético. Pero definitivamente aquí, Ismael, lo primero es lograr la infraestructura de telecomunicaciones y que no solo estamos hablando de los proveedores de telefonía o de redes. Yo quisiera ir un poquito más atrás, en la provisión de energía eléctrica, porque todo lo que son los dispositivos electrónicos que utilizamos utilizan energía eléctrica. Y en un país como el nuestro, aquí en México, pues tenemos una sola organización que se encarga de esa provisión de energía, por lo cual tenemos que empezar por reforzar que estos organismos públicos o paraestatales realmente tengan esta estabilidad, esta disponibilidad, para a partir de ahí construir toda la red de telecomunicaciones. Ahí sí ya tal vez empezamos a hablar de 5G y las tecnologías emergentes, para poder llegar entonces a hablar de bases de datos y lo que sería pues ya la inteligencia artificial y la machine learning, todo lo que el aprendizaje máquina para el conocimiento. Claro, acabas de hacer me gusta que hiciste un comentario muy importante porque el corazón de todo esto está precisamente en la generación de energía eléctrica, que va a ser el bien más preciado, me imagino yo, en los siguientes 100 años, seguramente. Entonces, ahí hay un reto, no para México, sino para todo el mundo, en mantener precisamente los flujos de demanda y producción de energía que se van a requerir para este tipo de cosas. Otra pregunta, este es un punto, Mario, Mari Carmen, ¿qué otro elemento podríamos decir genérico para que una ciudad dé el siguiente pasito al tema de ser una ciudad inteligente? Ya tenemos dos, electricidad y telecomunicaciones. ¿Qué otra cosa sería?
Claro, bueno, electricidad y telecomunicaciones son la base, pero también tenemos otras bases críticas, como lo es el sentido de la salud, ¿no? Como no podemos omitir el tema de la salud, el tema de los alimentos, que también es un punto importante. Ujú. Pero Ajá. por supuesto, sin pasar por el punto de vista del agua, ¿verdad? Ya. Entonces, no sé a cuál de todos darle más prioridad, porque en realidad todos son necesarios para poder considerar esta transformación. Creo yo también que una de las cosas más importantes es el compromiso que se tenga principalmente de los gobiernos para poder dar realmente este seguimiento puntual. Primero, hacer digamos, un listado específico de cuáles son esas organizaciones a las cuales se les debe dar un tema de interés y prioridad para ese sentido de sustentabilidad, y ya con base a eso, entonces pensar en un crecimiento sustentable. Claro, me encanta lo que acabas de decir, Mari Carmen, porque creo que con esto ayudamos a cerrar ahora sí ya el concepto y la idea de una ciudad inteligente. Es decir, una ciudad inteligente, hiperconectada, sí, pero con la finalidad de hacer un uso racional de todos los recursos, de todos sus recursos, ¿no? Desde los que Claro. lo fundamentan como todos los recursos que están, que lo secundan y que lo complementan. Y ahí es en donde entra el tema de la sustentabilidad, y es que eso es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo encajaba? No sé si me puedan aclarar un poquito más para que la audiencia tenga claridad de el concepto, pero creo que va por ahí, ¿cierto? Sí, Cierto. definitivamente, Ismael. Voy a tomar la palabra en este caso porque justamente creo que la ventaja de tener estas charlas representando a BSI es que podemos hablar de lo que existe realmente como estándares. Y, por ejemplo, en ciudades inteligentes, quiero compartirte que el comité de BSI que trabaja en estos estándares es el comité de sustentabilidad. Es decir, se ha decidido que no es un tema ni de tecnología, ni es un tema de redes, sino que es un tema de sustentabilidad. Y, por ejemplo, haciendo la liga a la pregunta anterior, pero en la línea de sustentabilidad, hay un estándar que yo quiero recomendarte y a la audiencia, que es el ISO 37106. 37106 es un estándar de sustentabilidad para ciudades inteligentes. Y justamente habla de la sustentabilidad, ligándolo a la pregunta anterior, Ismael. Tiene aquí la lista, obviamente el tiempo es corto pero en esta sesión, pero la lista nos habla de lograr una infraestructura sustentable en términos de energía, salud, seguridad, transporte, telecomunicaciones, agua, agricultura, educación, fíjate, educación, porque al final puedes tener todo lo demás, pero si la gente no tiene una educación apropiada, que haga un buen uso de esta infraestructura, tú sabes que en nuestros países desafortunadamente, cuando la comunidad ve una cosa nueva que puede ser de beneficio, no falta quien va y la patea, no falta quien va y choca contra ella. Entonces necesitamos realmente que, además de toda esta infraestructura, podamos lograr la educación y la cultura. La sustentabilidad también está inmersa en estos estándares desde el punto de vista de buscar uso de recursos renovables, buscar eficientar la energía y que no sea una sociedad que estemos buscando consumo todo el tiempo, un consumo excesivo, sino que seamos responsables en cuanto a ese consumo. Ya que somos privilegiados de tener energía eléctrica, pues hacer un uso adecuado de la energía y no tener todo encendido solo porque hay energía eléctrica, Claro. ¿sí? Entonces, realmente, tal vez solo como comentario final de mi parte, los estándares de BCI los recomiendo mucho porque están basados totalmente en sustentabilidad. Es un crecimiento futurista, pero sin dejar a un lado lo que es realmente nuestra principal preocupación, que es la sustentabilidad. Me encanta mucho la plática porque al final, creo yo, a lo mejor lo conseguimos, logramos aterrizar el concepto de una ciudad inteligente que va más allá de solamente estar hiperconectados, es decir, totalmente conectados a nuestros dispositivos móviles todo el tiempo y poder abrirlo con un campo más abierto en cuanto a entender que la inteligencia está más allá de solamente estar conectados a una red de internet o digital. Y en este sentido, Mari Carmen, me gustaría que nos dijeras eh, cuáles son los pasos en donde está caminando México en este momento, país y ciudad, a lo mejor más específicamente, cuáles son los pasos que hemos logrado dar y cuáles son los retos iniciales que tenemos, evidentemente sin tocar el tema de la luz, que es un tema
aparte, pero, o tócalo si quieres, pero para darle la introducción al sentido de hacia dónde vamos y cómo estamos caminando. Claro. Bueno, hablamos principalmente de los avances que en algún momento sí se han llegado a tener en el país, principalmente en la Ciudad de México, que incluso hace no más de 5 años, Mario, 3, 4 tal vez, la misma Ciudad de México ganó un distintivo de ciudad resiliente a través de la Fundación Rosenblatt, si mal no recuerdo. Es Sí, Rosenblatt. las 100 ciudades inteligentes. Precisamente Sí, las 100 ciudades inteligentes, y para lograrlo precisamente se tuvo que demostrar este tipo de servicios, ¿no? Desde servicios de infraestructura crítica, energéticos, agua, salud, educación, etcétera. Y este distintivo principalmente es un tema que está relacionado con el camino que debe de seguir una ciudad para lograr ser resiliente, ¿no? O sea, es decir, que puede enfrentarse a diversos temas. Precisamente con el tema de energía eléctrica, esto lo puedo decir porque fue algo público, la CFE precisamente logró distintivos como lo es el del sistema de gestión de seguridad de las sociedades, porque, bueno, ¿por qué la razón de esto? Porque precisamente cuando hablamos de luz y se nos va la luz a cualquiera, ¿no? A cualquier organización, pues dejas de operar. Ahora, si lo pensamos en el sentido del país, qué mejor respuesta para saber que los gobiernos sí han hecho mucho para prepararse en ese sentido y llevar el tema de sustentabilidad a través de esos recursos para que después también se puedan explotar a través de otros elementos. En el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, también se logró un avance bastante fuerte considerando en los años anteriores estos temas de estrategia digital nacional, que también se reguló para que no solamente el gobierno, sino que las organizaciones, comenzando con las de telecomunicaciones, por supuesto, pero también de todos estos otros sectores que hemos venido comentando en esta charla del día de hoy, tomaran una base de cumplimiento y pudieran prepararse precisamente para al menos ofrecer eso básico, eso indispensable que se requiere para que al menos las organizaciones de infraestructura crítica en el país estuvieran preparadas en ese sentido para poder responder ante este tipo de incidentes que las pudieran poner en jaque. Hubo varios eventos incluso reales que se suscitaron en donde a lo mejor las organizaciones sabían que eso estaba pasando, pero la ciudadanía no, porque de eso se trata esto. El ser resiliente es que las organizaciones arreglen lo que tengan que arreglar y allá afuera se siga operando con lo que se tiene que operar. Ese es el sentido de la intención. Entonces, avances sí ha habido, por supuesto, no solamente a nuestro país, sino a nivel internacional. Esto sigue siendo un tema para todos los países en el mundo. En este momento no hay un país que realmente pueda demostrar que sea totalmente digital. Es un camino en donde todos de alguna manera vamos avanzando, algunos más, algunos menos, a veces nos quedamos un poquito en pausa, pero me parece que nuestro país sí ha tenido esas intenciones y sí ha tenido esos avances. Hay otras ciudades incluso que también están ahí en el camino de ser ciudades resilientes. Si mal no recuerdo, ¿no era Monterrey? Guadalajara. Guadalajara. Entonces, bueno, pues es paso a pasito. Les voy a proponer algo, el tiempo se nos comienza a agotar, ya tenemos muy poquito casi para despedirnos, entonces les voy a proponer una cosa, ¿qué les parece? Porque esta plática me parece estar muy interesante, vamos a hacer una segunda parte de ciudades inteligentes para que en la segunda parte terminemos de hablar del tema de la resiliencia, cuáles fueron los puntos que cumplió México, Ciudad de México, pero para que entonces ahora sí comenzamos a hablar de la hiperconectividad y de esta era supersónica, ¿no? Claro. Que sí. ¿Dónde podemos caminar? ¿Qué les parece? Excelente, Ismael. Nosotros estamos a la orden. Un tema muy interesante. Pues yo por el momento les súper agradezco mucho su tiempo. La verdad es que el tiempo se pasa muy rápido con ustedes. Espero que pronto, rápido, podamos tomar la conversación con este tema. Yo encantado de seguir platicando y hagamos un Ciudades Inteligentes. Claro que sí, Ismael. A tus órdenes, claro que sí. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos.